Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 33. Las consecuencias. Podía oír el sonido a su alrededor. Al principio, pensó que era algo simple, como una campana. Claro que su mente no era simple. Naru se levantó lentamente de su lugar en el agua de su mente, contemplando la zona similar a una alcantarilla antes de comenzar a buscar el sonido. Curiosamente, había despertado en uno de los pasillos de su mente en lugar de la caverna principal que albergaba al Kyuubi no Kitsune. Habían pasado años desde que había despertado en otro lugar. Sus manos empujaron el suelo para poder levantarse, mientras el agua corría por su cuerpo a torrentes. Sentía la piel febril y cálida a pesar del líquido frío que se acumulaba a sus pies. Lentamente se levantó, sus pies descalzos tocaron la superficie del agua una vez, 2 veces y luego varias veces más, mientras comenzaba a caminar por la superficie. Las paredes oscuras y sucias a ambos lados de ella brillaban con un tono azul claro, con sellos bailando sobre las piedras en un kanji ondulante y garabateado. El chakra de Jin saturó los pasillos y se hizo más fuerte a medida que continuaba hacia el sonido resonante. Naru hizo una pausa y cerró los ojos, absorbiendo el sonido y la intensa sensación refrescante que le recorría la piel. Se le puso la piel de gallina, subiendo y bajando por sus brazos al tiempo que la temperatura de su cuerpo se igualaba a la de su entorno. El timbre empezó a hacerse más fuerte. Cerró los ojos con más fuerza mientras pensaba en su dirección. Con cuidado, repasó lo que sabía sobre su mente, asimilando los detalles que a menudo pasaba por alto antes de recordar finalmente la enorme e imponente biblioteca que albergaba la mayoría de sus recuerdos. El timbre estaba insoportablemente cerca ahora. Sus ojos se abrieron para ver filas y filas de pergaminos. Sus ojos rojos miraban a su alrededor, observando los tenues zorros formados por vendavales apretados que se cernían sobre su paisaje mental. Las pequeñas criaturas organizaban sus recuerdos, sellándolos con ilusiones y marcas en espiral. Los guardianes de su mente, sus propias creaciones, que mantenían sus pensamientos privados de las fuerzas que la rodeaban. Esta es una forma muy avanzada de almacenar tus pensamientos, niña, dijo una voz a sus espaldas, dirigiendo su atención hacia el albino, mucho mayor, que estaba junto a una morena alta. Las extremidades de Naru se tensaron y el poder vibró debajo de ella, los zorros a su alrededor se pusieron rígidos, mientras sus colas los azotaban bruscamente, sus miradas agudas pero protectoras dirigidas a los intrusos. El Nidaime miró a los diferentes protectores, con los brazos cruzados bajo sus sombreras azules. Vestía exactamente igual que la última vez que Naru lo vio. A la derecha del Nidaime estaba su hermano, con los ojos muy abiertos y una sonrisa. Nunca he estado en la mente de nadie, ¿esto está organizado?, susurró Senju Hashirama con asombro, provocando un leve rubor en la chica, que había pasado años desarrollando su mente. Shisui le había enseñado sobre salud mental, asegurándose de que comprendiera la importancia de un paisaje mental bien cuidado. La importancia era aún mayor considerando su profesión de ninja. Sin una mente estable, era más probable caer presa de las emociones, los vagabundos mentales y demás. Con las emociones exaltadas de Naru y su pésima habilidad en el genjutsu, mantener la mente en orden se convirtió en una necesidad. El Nidaime asintió junto con su hermano. Estaba de acuerdo en que la mente de Naru estaba bien cuidada, algo propio de un shinobi. Naru se tomó un momento para observar al shinobi con recelo. Aún sentía la tensión en los músculos tras la batalla. Puede que sus heridas hubieran sido curadas por el protector Uzumaki, pero aún sentía el hormigueo de su chakra mientras su cuerpo se recuperaba. Él la había ayudado más de lo debido. Naru hundió los dientes en su labio al sentir el peso de lo que le había pedido que hiciera. La prueba de sus acciones la miraba directamente. Como Kunoichi de Konoha, conocía a fondo el Nidaime y el Shodaime. Al ser una Uzumaki, Naru conocía bastante bien los campos en los que ambos shinobi se involucraron durante su tiempo entre los vivos.
Luego, al revelar su linaje, pudo deducir mucho más sobre los Kage y cómo la afectaron. Al principio, Naru, por intuición, le había pedido a Jin que sellara a los dos Hokage dentro de ella. Sin embargo, a medida que la batalla se alargaba y Sarutobi recurría a ordenarle que huyera, Naru vio que había mucho más en su contra. Al sellarlos dentro de ella, esencialmente duplicaba su responsabilidad y su seguridad. Sus almas estaban ligadas a la suya hasta que considerara oportuno liberarlos al mundo. Entonces, me he estado preguntando esto desde que el hombre de Ebi lo mencionó, habló Hashirama, girando las miradas de su audiencia en su dirección. Naru tenía una corazonada sobre lo que el hombre iba a preguntar, así que se preparó para una explicación bastante larga. Hashirama levantó su mano derecha e hizo un gesto entre su hermano menor y su supuesta sobrina nieta. ¿Cómo son ustedes dos relacionados? Jin giró al ritmo del kunai que le apuntaba a la cabeza. Sus sandalias tocaron el suelo mientras sus manos hacían señales. Agujas blancas y afiladas se dirigían hacia él mientras preparaba su técnica. Un rayo surcó el aire y golpeó los duros mechones de cabello, derribando la aguja Jiso de Jiraiya. La fricción se acumuló entre cada aguja, reuniéndose en las puntas antes de dispararse hacia el agachado Gama Zenin. Estilo viento, palma vendaval. El relámpago fue rápidamente seguido por la ráfaga de viento de Jin, cuyos dedos retorcieron más y unos mientras se alzaba hacia atrás para estrellar su mano contra el suelo. Ambos habían estado intercambiando ataques desde que Jin abandonó Konoha. Jiraiya lo persiguió y ambos se enfrentaron mientras varios Zanbu intentaban contenerlo sin éxito. Era un Uzumaki, el embaucador más conocido después de un zorro. Solo otro Uzumaki o un maestro de focas impediría que Jin se fuera. Claro que Jiraiya era un maestro de focas, pero comparado con gente como Minato, Jiraiya estaba muy por detrás. Aún así, Jiraiya estaba demostrando ser más molesto de lo que Jin creía posible. Tarde o temprano, Jin tendría que perder la cola. El Anbu con máscara de Kuma descendió y una ráfaga de Senbon se dirigió hacia Jin. Jin les gruñó, entrecerrando los ojos mientras golpeaba el suelo con la palma. Se elevó una nube de humo, y dos gruñidos agudos emergieron al unísono con dos mechones de pelo que se apresuraron a detener a los Zanbu Neko y Tora, mientras Jin levantaba las manos frente al pecho. Espirales violetas de chakra trazaban el aire en brillantes diseños. Cada pieza retorcida se entrelazaba con otra, formando un patrón circular que continuaba expandiéndose. El chakra descendía por las líneas con un pulso constante y singular. El equilibrio era un concepto clave al usar sellos. Jin había aprendido esa lección a las malas en su juventud. El sello brilló y luego se oscureció en el aire mientras Jin retiraba una palma y la otra cortaba el flujo de chakra. Las líneas comenzaron a quemarse, convirtiéndose en grises, sin ningún poder. Jiraiya se puso de pie justo a tiempo para presenciar cómo el brazo retraído de Jin se lanzaba hacia adelante y enviaba el sello en su dirección. Las líneas se expandieron, y cada parte se entrelazó con la suficiente fuerza para mantener la estabilidad mientras se expandía sobre las fuerzas opuestas. Aunque aprecio tu amor por Naru, no deseo quedarme más tiempo del que me siento bienvenido, siseó Jin, con una sonrisa cruel en los labios, mientras el sello cubría a sus enemigos. Girándose bruscamente, agarró el pelaje gris de uno de sus invocaciones. El otro, blanco, arrojó a los dos Zanbu hacia el sello antes de que éste se disipara. El fuego ardió en los talones de la invocación de Jin antes de elevarse y rodear su cuerpo. Con un destello de chakra y fuego infernal, se desvanecieron. Naru hizo una breve pausa en su historia y recorrió con la mirada su biblioteca de pergaminos antes de decidir continuar. Hace poco me enteré de mi vínculo con Tobirama-sama. Jiji. Una profunda tristeza la atravesó, con la voz entrecortada mientras luchaba por controlar sus emociones. Lágrimas ardientes se acumulaban en sus ojos, pero ni una sola se desbordaba por sus mejillas. Jiji fue quien ayudó a conectar las piezas. Durante mi mes de entrenamiento, visitamos la casa de Tobirama-sama y confirmamos lo que sabíamos. Jin también nos dio una pequeña pista, aunque fue mucho más detallado de lo que habíamos deducido.
susurró Naru, apoyándose en los estantes en una breve muestra de debilidad, mientras sus pestañas gris oscuros se cerraban sobre sus ojos granates. Jin le había revelado suficiente en esos momentos en que le había dado a Sarutobi tiempo suficiente para sobrevivir. El sacrificio de Jin había significado mucho más para ella que cualquier otra cosa. Sus palabras se le quedaron grabadas en el corazón, cada triste sílaba se encerraba en su interior. Jiji me contó que, de joven, estuviste con una sacerdotisa que pronto se casó con un miembro del clan Hyuga. A finales del año siguiente, tuvo una hija a la que llamó Orama. Naru fijó la mirada en su bisabuelo mientras se dirigía a él, observando cómo abría mucho los ojos. Orama se hizo amiga de Jiji, y cuando tuvo la edad suficiente, su padre le contó la verdad. No era su hija, sino tuya, reveló Naru, escuchando la respiración agitada de Hashirama sin apartar la mirada de Tobirama. Los ojos de Tobirama se ensombrecieron y suspiró profundamente. Sus hombros se hundieron, revelando mucho más de sus pensamientos de lo que les había mostrado anteriormente. El hombre parecía cauteloso y envejecido, a diferencia de todas las otras veces que había presenciado al Kage. Hashirama se volvió rápidamente hacia su hermano, con los ojos entrecerrados, confundido y conmocionado, mientras abría la boca para acusarlo. Tobirama, es cierto. El Kage albino no le respondió directamente a su hermano. Sin embargo, su silencio decía mucho. Hashirama apretó la mandíbula al pensar en la única niña de brillantes ojos azules y cabello gris. Hyuga Orama, si mal no recordaba. Tenía 17 años cuando él murió, tras haberse casado con un guardia Uzumaki, tras ser exiliada del clan Hyuga. Pensar que esa chica, bastante esporádica y a la vez retraída, había sido su sobrina. Naru se deslizó por el estante y se sentó en el suelo. Dejó que la información se les grabara en la cabeza antes de hablar. Orama fue exiliada y huyó a Ususio con la ayuda de sus estudiantes. Allí se casó con Uzumaki Jin y tuvo 2 hijos. Por supuesto, su primera hija murió poco después por defectos congénitos, lo que dejó a Orama en un estado de fragilidad. Poco después, tuvo a su segunda hija, pero murió al nacer. La pequeña sobrevivió. Sin embargo, Jin no pudo quedarse más tiempo. Partió con la esperanza de que los Uzumaki criaran a su hija. Su nombre era Uzumaki Koran. Naru hizo una pausa para que pudieran digerir la información antes de que ella volviera a empezar. Jin decidió ir a Konoha, donde conoció a Senshi. Orama le había pedido a Jin que protegiera a cualquier otro niño o familia que Tobirama-sama hubiera dejado, así que cuidó de Senshi. Senshi murió cuando mi padre tenía 4 años, y así fue como todo siguió su curso. Jin partió en busca de Tsunade y su hija, solo para enterarse de que Koran había desaparecido de Ususio. Desde allí, vagó. Naru se detuvo para respirar. Tenía la mirada ligeramente vidriosa al recordar los recuerdos de Jin. Había pasado por mucho, perdiendo a sus seres queridos a diestro y siniestro antes de ceder y perderse a sí mismo. No era de extrañar que Jin se hubiera acercado a Orochimaru, alguien querido por Orama, solo para proteger lo que quedaba. Orama había sido quien le había llamado la atención a Orochimaru ante Hiruzen, y ninguno de los dos lo olvidó jamás. A pesar de la relación burlona que el Ebi-Sanin compartía con el Uzumaki, ambos se querían. O al menos lo habían hecho hasta que Orochimaru se pasó de la raya. El movimiento atrajo la atención de Naru hacia Hashirama. El Hokage se dejó caer con delicadeza junto a ella, apoyándose en el estante contiguo mientras suspiraba profundamente. Así que supongo que fui tío 2 veces sin saberlo. Qué lástima, me gustaba mucho Orama. Tenía el fuego de su madre, y aún así, su serenidad me recordaba a mi hermano. También me recordaba a Itama con su lealtad, y luego a Aoirama con su capacidad para salir airosa de las situaciones. La voz de Hashirama se volvió más alegre a medida que hablaba, sacando a Tobirama de su asombro y llevándolo a la conversación.
Naru simplemente miró a Shirama con una aceptación desolada, pensando que escuchar más sobre la mujer que podría haber sido su tía abuela no era la peor manera de pasar el tiempo allí. Tobirama se tomó un momento antes de que él también se acercara al otro lado de Naru. Los dos hablaron sobre Orama, Sensei, Akira y cualquier otra persona que pudieran. A cambio, Naru les contó sobre su familia. Les contó su historia, permitiendo por una vez que la narración completa, sin ocultar ningún detalle, saliera de sus labios. Si al final descubría que tenía 2 personas más a su cargo, entonces no era necesario que nadie lo mencionara. Jin resopló, apoyándose en la pared de un refugio que había encontrado en Suna. Afuera rugía una tormenta de arena, y cada grano se acumulaba sobre otro para formar la neblina amarilla oscura que decoraba el paisaje. La cueva estaba fría, pero con el cuerpo descansando de su invocación gris a su espalda, Jin no se dio cuenta. Cerró los ojos y se preguntó por un momento cómo estaría Naru. En el momento en que supo que Hiruzen no moriría sin despedirse, la kunoichi se desplomó. Había demostrado una voluntad excelente y un carácter fuerte al abstenerse de su sello durante varios minutos, sorprendiendo incluso a Orochimaru. Su sugerencia de que Jin sellara a Tobirama y a Shirama dentro de ella fue inesperada al principio, pero como Jin había atado a los 2 Kage a ella, tenía sentido. No se arrepintió de haberle contado a la chica sobre Orama mientras la estabilizaba. No pensó en las repercusiones al mencionar a sus hijos caídos ni a su esposa debilitada. Estar ligado al Shinigami era un pequeño precio a pagar por la felicidad de Naru. La chica era más fuerte que cualquier otra persona que Jin hubiera conocido. Se preguntó brevemente cómo reaccionaría el Kage al traer sellado a su mente. Sin duda compartirían información y Naru les contaría su historia. Jin no estaba enojado. Sabía que una vez que le contara a Naru sobre su vida, no sería un secreto. La chica jamás les ocultaría información a los Uchiha y a sus hermanos. Echó la cabeza hacia atrás y suspiró. Era demasiado viejo para lidiar con el mundo y sus problemas. Solo quería morir y volver a ver a Orama, escuchar sus quejas y su decepción. Quería la sonrisa de Sensei y los dulces elogios de Akira. Él quería a sus hijas. Se los arrebataron demasiado pronto y sintió sus ausencias como una herida en el alma. Michiko y Koran, Orama y Sensei, las 4 partes que lo formaban, las piezas de él que nunca quiso perder. Se despertó con los suaves techos azules de su habitación en la casa de Ayate. Sus ojos se clavaron en la superficie moteada, intentando, sin éxito, adaptarse a la tenue luz que se filtraba a través de las persianas cerradas. Su cuerpo le dolía como si hubiera pasado por una sesión de entrenamiento con el equipo Gai, Kakashi, sus hermanos y Hinata, todos a la vez. Probó sus espirales de chakra, dejando que pequeñas cantidades fluyeran por su cuerpo antes de liberarlas a su alrededor. El área estaba llena de multitud de firmas. No todas le eran familiares, pero reconoció a la mayoría como sus hermanos. Kakashi y Asuma estaban allí, relajándose junto a otras 2 firmas y Genma. Raido y Iwashi dormían en sus habitaciones, Ayate descansaba con Yugao frente a Asuma y Kakashi. Iruka estaba en la cocina con Aoba, mientras que Sasuke y Hinata entrenaban en el patio. Pulsó su chakra, lo que permitió que quienes estaban en la casa se dieran cuenta de que estaba despierta. Sus espirales estaban doloridos, pero habían sanado lo suficiente como para realizar los ejercicios básicos. Tras probar sus pies en el suelo, Naru se puso de pie. Sorprendentemente, la cabeza no le daba vueltas, aunque tuvo que contener las náuseas y el hambre. Girándose, se miró en el espejo junto a la cama, captando la imagen completa de su estado. Su piel era más pálida de lo normal, y las patillas de sus mejillas se le marcaban más que nunca. Llevaba el cabello cuidadosamente cepillado, y el flequillo le caía sobre la cara en puntas desordenadas. Sus ojos eran de un morado más oscuro de lo normal, con el iris interior más pequeño y afilado. Había cambiado su ropa por una cómoda camisa de Genma y unos pantalones cortos, mientras que sus armas habían desaparecido. Su diadema descansaba sobre el escritorio junto al espejo, junto con las placas de identificación que le había dado Shisui. Su máscara estaba junto a ellas, seguida de sus bolsas de sellado. Naru.
Una voz atrajo su atención hacia la puerta. Miró a su sensei a los ojos, fijándose en su apariencia. Kakashi se veía deteriorado, sin su chaleco Jonin ni las bolsas de armas que normalmente lo cubrían. Vestía pantalones negros y una camisa holgada. La diadema aún le cubría el ojo del Sharingan, mientras que la máscara le cubría el rostro. «Hola, Kakashi-sensei, ¿qué pasó?», preguntó, mientras sus ojos recorrían el pasillo detrás de él en busca de pistas. Aún sentía la garganta irritada, aunque su voz no sonaba tan mal como esperaba. Los moretones que Tobirama le había causado en su estado controlado habían desaparecido con la curación de Jin, sin dejar rastro alguno. Levantó la mano y se tocó el hueco del cuello, confundida. Ni siquiera los mejores sanadores podían eliminar los efectos con tanta rapidez ni eficacia. ¿Cómo había logrado Jin curarla tan bien? Una mano agarró la suya, impidiéndole rozar la mitad de su garganta donde Tobirama la había presionado no hace mucho tiempo y amenazaba con cortarle el aire. Los ojos de Kakashi se encontraron con los de ella, buscando algo en su mirada. Parecía descorazonado cuanto más se miraban. El calor de sus palmas iluminó su piel gélida, provocándole un ligero escalofrío. «Naru, quiero que seas completamente honesto conmigo», comenzó su sensei, y su tono era serio y autoritario. Sin darse cuenta, Naru enderezó la espalda y su mirada se endureció. Asintió con firmeza a su superior, mientras su mente vagaba por las preguntas que él podría hacerle. Nunca imaginó lo que hizo a continuación. «¿Cuánto tiempo supiste que podías usar Mokuton?», preguntó. Su mente se quedó en blanco y abrió la boca. Se le hizo un nudo en la garganta mientras intentaba pensar más allá de una repentina neblina que amenazaba sus pensamientos. ¿Cómo podía saberlo? Lo había usado contra Orochimaru, pero seguro que sus hermanos no se lo dirían a nadie más. «Naru, respóndeme», Kakashi ordenó con firmeza, captando su atención una vez más. Ella parpadeó de nuevo antes de negar con la cabeza. Tenía que responderle. «Desde que Shisui empezó a protegerme», respondió con sinceridad, mirando a su sensei confundida mientras su expresión se tornaba molesta y preocupada. Sintió un poco de miedo al ver su reacción. «Maldita sea. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿No te das cuenta de la importancia de algo así?». Naru quería esconderse de la mirada fulminante de su maestro, pero también quería que él comprendiera. «¿Revelar eso? ¿Tienes idea de lo que habría pasado?», le susurró, con la ira empezando a teñir sus palabras mientras lo miraba con incredulidad. «Shisui me dijo que se lo ocultara a todos, que si todos lo sabían solo me pondría en peligro. Ya fue bastante malo que el consejo descubriera que estaba aprendiendo a sellar, ni hablar de poder usar uno de los pocos linajes capaces de derrotar a un Biju. Hice lo que tenía que hacer para evitar causarles problemas a Shisui y a Hokage-sama». Naru refutó, entrecerrando la mirada peligrosamente. La mano de Kakashi alrededor de su muñeca se apretó y la miró con una mirada poco impresionada. «¿Le ocultaste información a tus superiores?». Los labios de Naru se tensaron y le gruñó el Jonin. Él no lo entendía. No podía permitir que Danzo me usara contra alguien a quien amaba nunca más. Si descubriera la habilidad, podría usurpar el control de Hokage-sama y llevarme a su antojo. Como el último miembro viable de un linaje Senju, me habría visto obligado a usar la Kra a su antojo. Habrían hecho lo que fuera para apoderarse de ese poder y usarlo en su beneficio. Ya pasó con Shisui, no podía permitir que le pasara a nadie más. Naru finalmente le gritó al hombre, enfureciéndose tanto que perdió la vista. Incluso olvidó su dirección habitual para Shisui. Su chakra se disparó en señal de advertencia y el dolor le quemó las extremidades al recibir daño en sus sensibles espirales. Sin embargo, hizo una mueca y soportó el dolor, sin dejar de mirar fijamente a su sensei. Había pensado en decírselo al Hokage y había llegado a la conclusión de que debía hacerlo según las reglas Shinobi. El único problema era Danzo, y como la mayor debilidad del Hokage también era perseguirla a ella y sus habilidades, no podía permitir que lo descubriera. Shisui lo había sido todo para ella cuando era más joven. Fue él quien le dio una familia y la guió hacia el camino de una kunoichi.
Le enseñó la importancia de cuidar algo que atesoras y arriesgarlo todo para mantenerlo a salvo. Había muerto por esa ideología, se había sacrificado de una forma que ella apenas podía comprender, por una razón que no quería comprender. Shisui se suicidó para mantener la paz, y dolió. Había renunciado a su mayor tesoro, la vida, para proteger la aldea y, con ella, a ella. La noche antes de que todo sucediera, él había ido a verla y le había hecho saber lo mucho que significaba para él, le había dicho que ocultara lo que sabía y que solo lo revelara cuando pudiera protegerse. El Sandaime sabía mucho sobre ella que nadie más, pero solo Shisui conocía el campo de flores que había crecido porque la había reconocido como su Imuto, como su hermana menor. No podía ignorar su petición de seguridad y solo revelar lo que pudiera conseguir. Ella no podía hacerle eso. Kakashi la miró en silencio, con los ojos ligeramente abiertos mientras la observaba en un silencio atónito. Su mirada se suavizó considerablemente con el paso del tiempo, sus dedos se movieron y soltaron la muñeca de ella antes de apartar la mirada y suspirar profundamente. Parecía estar ahogándose en algo profundo. Naru solo podía imaginar la guerra que libraba en su interior. Está bien, susurró antes de negar con la cabeza. Danzo lo sabe. Toda Konoha lo sabe ahora y ruega por respuestas. Cuando lo usaste en tu batalla, las otras aldeas lo vieron. Los shinobi del sonido lo difundieron y pronto llegó a la aldea. El consejo exige una explicación de por qué se les ocultó y ahora mismo, Okage-sama no está en las mejores condiciones para responder a sus preguntas. Su cuerpo está demasiado frágil y solo le quedan 2 días antes de que se le acabe el tiempo por completo. La audición de Naru se quedó en blanco y casi se atragantó cuando escuchó a Kakashi revelarle lo sucedido el día anterior. Jin lo había logrado. Le había dado al Hokage 3 días para despedirse. Ella quería llorar, ella quería gritar, ella quería darle una paliza a Hiruzen por ser tan completamente estúpido y usar el sello de la muerte del segador. Ella quería agarrarlo y exigirle que viviera, luchando contra cualquiera o cosa que negara su derecho. Esta noche habrá una reunión del consejo sobre la ordalía. Se solicita su presencia, le informó Kakashi de repente, atrayendo su mirada hacia él. Ella sintió solemnemente e hizo una pausa mientras otro pensamiento cruzaba por su mente. Supongo que ya es hora de que deje de esconderme tanto. Kakashi-sensei, ¿podrías ayudarme a ir a la sala? Le preguntó Naru al Jonin, quien asintió. El Jonin le puso una mano en el hombro y la guió con naturalidad desde su habitación hacia el pasillo. Se oían voces en lo más profundo de la casa, y la cálida sensación aliviaba la tensión en los músculos de Naru. Se sentía en paz en el complejo de Ayate, donde sus preocupaciones se habían olvidado y sus miedos se consideraban innecesarios. Tenía una misión importante que implicaba informar a sus hermanos tanto como ella. Debía planificar la reunión del consejo y reflexionar cuidadosamente sobre lo que diría con antelación para refutar sus acciones traidoras. En el momento en que la pareja de estudiantes y sensei entró en la guarida, el ambiente cambió. Las bromas ligeras que se habían estado sucediendo se intensificaron y todas las miradas se posaron en el albino Uzumaki. Naru levantó la barbilla, observando a todos los presentes. Su mirada se desvió hacia el jardín. Las puertas del shoji estaban abiertas, mostrando las siluetas de sus 2 amigos en combate. Hinata fue la primera en notar su llegada, aferrándose al hombro de Sasuke mientras giraba a su alrededor. Ambos la miraron, con miradas igualmente distantes. A pesar del silencio y la atmósfera pesada, Naru sintió alivio. Todos estaban bien, sus seres queridos no habían muerto y no los enterraría pronto. Sus hombros se desplomaron mientras Kakashi la ayudaba a llegar al sofá para que pudiera sentarse junto a Asuma y Genma, este último moviéndose para revisarla. Naru se preparó para los siguientes minutos que cambiarían el curso de sus relaciones con todos los hombres presentes, las palabras que expondrían todo lo que había ocultado. Hinata-hime, si pudieras activar el sello de privacidad, preguntó Naru en voz baja, provocando un brusco asentimiento de la Hyuga mientras sus dedos se alzaban formando una sola señal. El chakra se canalizó por sus extremidades y por el suelo, sincronizándose con el sello grabado bajo las tablas.
Los sellos brillaron violeta a través de la madera laminada antes de desaparecer. Sasuke cerró la puerta tras ellos y entraron de lleno en la habitación. La habitación se sentía más pesada con el sello de privacidad colocado. Naru respiró hondo antes de enderezar los hombros. Apoyó los codos en las rodillas y miró a todos los presentes. Su mirada pasó de Genma a Suma, luego a Kakashi, a Oba, Iruka, Ayate, Yugao, Hinata y, finalmente, a Sasuke. Ella respiró profundamente otra vez y comenzó a hablar. Esta información solo se ha compartido entre el Hokage-sama, yo y 2 personas más. La he mantenido oculta por orden de mi Hokage y solo ahora se la revelo porque confío en todos ustedes. Después de asegurarse de que la gravedad era conocida por todos los presentes, Naru siguió adelante. Para quienes aún no estén al tanto de todo este lío, cuando tenía 4 años, los aldeanos de Konoha decidieron cazarme y castigarme a su antojo. Tras descubrirlo, Hokage-sama asignó a un guardián llamado Karasu para que me vigilara constantemente. Karasu, también conocido como Uchiha Shisui, me protegió constantemente y comenzó a entrenarme para que me defendiera. Durante una de esas sesiones, descubrimos que podía usar el Mokuton, aunque en aquel momento me drenaba hasta el punto de agotar mi chakra. Al día siguiente, varios meses después de mi 7º cumpleaños, Shisui se suicidó. A partir de ahí, se desató la masacre Uchiha. Naru se mordió el labio para no reaccionar a las palabras, las acciones de Shisui todavía le dolían profundamente. Después de eso conocí a Raidou, Iwasa y Genma. El Hokage-sama les permitió a los 3 entrenarme no solo como kunoichi, sino también como líder del clan Uzumaki. Se convirtieron en mis guardaespaldas y me retiraron del destacamento Anbu. Mi relación con ellos se mantuvo en secreto para evitar confrontaciones con el consejo y los ancianos. Naru hizo una pausa y tomó aire mientras dejaba que la información penetrara. La siguiente parte sería más difícil de decir y comprender completamente, pero no iba a dar marcha atrás. Entrené y para cuando llegué a mi primer rango Seiya era aceptable no solo para mi clan, sino también para un verdadero líder en Konoha. Sin embargo, las cosas cambiaron después de esa misión. Durante la misión al Templo del Fuego, descubrí una casa oculta bajo barreras de sangre en lo profundo del bosque. Una huella de chakra me permitió entrar y me guió hacia una verdad impactante. La casa pertenecía a una mujer, Namikaze Michiki, y a su esposo, Senju Tobirama. Un silencio atónito siguió a sus palabras, pero Naru continuó. En su batalla final, donde se sacrificó, Senju Tobirama fue descubierto por Namikaze Michiki curado. Declarado muerto, decidió seguir viviendo con su salvadora y pronto se enamoró de ella. Tuvo un hijo, perdiendo a su esposa durante el parto. De allí, su hijo entrenó y pronto se unió a Konoha al final de la Segunda Guerra Shinobi. Tobirama murió poco después de que su hijo, Namikaze Sensei, se casara con su esposa Kira. De allí, Sensei pronto hizo un amigo llamado Uzumaki Jin, a quien declaró padrino de su hijo, Namikaze Minato. Casi 4 años después del nacimiento de Namikaze Minato, Sensei murió y dejó a Jin y a Kira a cargo de la crianza de su hijo, solo para que Jin fingiera su muerte poco después. Incapaz de manejar el estrés y el dolor de perder no solo a su esposo, sino también a su mejor amiga, Akira entregó su hijo al Hokage-sama para que lo criara como ciudadano de Konoha. Naru hizo una pausa nuevamente y trató de no pensar en la tristeza de Jin y en su dolor. Namikaze Minato creció y ascendió de rango, entablando amistad con Uzumaki Kushina en su camino a convertirse en Hokage. Entonces, el 10 de octubre de hace 13 años, Uzumaki Kushina me dio a luz. Como todos saben, el Kyuubi estaba sellado en mi interior y mis padres murieron para protegerme. Naru cerró los ojos y continuó con su historia. Hace poco descubrí mi conexión con Nidaime-sama y Mitoru-san, aunque la mayoría de ustedes conocía mi ascendencia. He ocultado mucho sobre ellos y mis habilidades a lo largo de los años para protegerme no solo a mí mismo, sino también a quienes me importan. Les cuento todo esto porque confío plenamente en ustedes. Puede que no pueda darles información completa, pero sepan que solo me escondo para el bien de quienes me rodean.
Revelé mi habilidad con Mokuton porque era el último recurso para salvar a Okage-sama, y no me arrepiento. Si la gente hubiera sabido de mi habilidad, la habrían usado en mi contra y en la de mis seres queridos, algo que no permitiría. Naru levantó la vista, observando a cada persona en la habitación una vez más. Su mirada se detuvo en la de su sensei, percibiendo el cansancio en su mirada. Le dedicó una sonrisa quebrada y levantó una mano para posarla sobre su brazo. Está bien, Kakashi-sensei, entiendo que no pudiste criarme y lo he aceptado. Ya lo compensaste protegiéndome como Inu-san, no tienes por qué preocuparte más. Empieza de nuevo, te recibiré en nuestra familia con los brazos abiertos, le dijo el Uzumaki al hombre con calma y sinceridad, observando cómo las emociones brillaban en su único ojo. Asuma suspiró profundamente a su lado y dejó escapar una risa oscura mientras levantaba la mano para frotarse la barba. «Eres realmente impredecible, Naru», le dijo el Jonin, ganándose otra pequeña sonrisa de la chica. Genma tarareó en señal de acuerdo y se acercó para darle una palmadita a Naru en la espalda, sonriéndole suavemente mientras sacaba el sembón de entre sus labios. «No te preocupes tanto, Naru. Todos te queremos, y todos cometemos errores. Me alegra que hayas decidido decir algo». El Tokujo se inclinó y le dio un beso en la frente, sonriendo con suficiencia cuando sus pálidas mejillas se sonrojaron ante las palabras tranquilizadoras. Sasuke gruñó junto a Hinata, emitiendo un sonido más áspero cuando el Hyuga le dio una palmada en la parte posterior de la cabeza. «Tienes que dejar de aguantar tanto sola, Naru. Todos nos importas», le informó Hinata a la chica mientras se acercaba a ella, mirándola con una mirada divertida y maternal que dejó a la Uzumaki aún más nerviosa. «Hinata Hime». La chica gimió suavemente mientras se inclinaba hacia el firme abrazo de Genma, su mano aún agarrando el brazo de Kakashi. La Hyuga la miró con una mirada indiferente y se giró bruscamente para mirar a Sasuke con la misma mirada. El Uchiha la fulminó con la mirada y se giró para mirar a Naru. Su mirada se suavizó y suspiró profundamente antes de acercarse. Con un movimiento rápido, rozó el espacio donde Genma acababa de besarla, ganándose un puchero herido. Sus mejillas se encendieron al ver el puchero de Naru, uno que nadie más que él podría conseguir de la chica. Por supuesto, Naru siempre negaría que ella hiciera algo tan infantil, pero él sabía que no era así. Ya fuera de Genjutsu, estilo fuego o incluso de Kenjutsu, la chica siempre se enfadaba con sus geniales habilidades y, sin duda, hacía pucheros si se lo recordaban. La risa resonó a su alrededor y pronto, uno por uno, todos los presentes acudieron a asegurarle a la niña que estaba bien con ellos y que tendría su apoyo. En medio de todo, Kakashi permaneció en silencio, aunque su mano libre se deslizó hacia la de Naru y se enroscó silenciosamente alrededor de sus dedos, apretándola contra él incluso mientras ella permanecía presionada contra el costado de Genma. Naru sonrió suavemente todo el tiempo, sus ojos aún estaban nublados por la tristeza por los eventos que habían sucedido, un dolor herido y amargo dirigido a la única persona preciosa que no estaba presente, escondido debajo de su gratitud y cariño. La noche se convirtió en una celebración ruidosa mientras todos se relajaban tras la dura realidad de la invasión. Mucha gente había muerto y su Hokage estaba a punto de morir, pero las cosas podrían haber sido peores. Celebraron su victoria. Naru se escabulló de su familia aproximadamente una hora después de su revelación y se dirigió al jardín trasero del complejo. Logró llegar a la pequeña isla en medio del gran estanque, oculta tras árboles y arbustos. La niña se relajó en el suelo frente al imponente árbol de Sakura, sus ojos se cerraron mientras regulaba su chakra y comenzó a meditar. Naru sintió dos fuertes impulsos en su mente, ambos ansiosos por su regreso. Suspiró y dejó que su mente divagara. El espacio negro tras sus párpados cerrados se desvaneció aún más en algo más. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba sentada frente a la jaula del Kyuubi, con dos figuras a su lado. Los sellos de Yin todavía decoraban las paredes en suaves tonos azules, aunque esta vez apenas afectaron a la bestia que estaba detrás de los barrotes. Hashirama.
gritó el Kyuubi, con un gruñido burbujeando en su garganta mientras se alzaba hacia adelante. Naru permaneció sentada mientras observaba al Biju, con la cabeza ligeramente inclinada en señal de curiosidad. Observó cómo este golpeaba con una gran pata los barrotes y cerraba sus enormes fauces al aire dentro de la jaula. Hashirama se rió nerviosamente a su lado, rascándose la mejilla mientras miraba al zorro gigante. Hola Kyuubi, ¿cuánto tiempo sin verte? El Shodaime saludó al Biju, ganándose otro gruñido indignado cuando el Kyuubi golpeó con otra pata los barrotes de su prisión. Naru suspiró y se levantó lentamente, ignorando el agua que resbalaba por su cuerpo seco. Dio un paso adelante, pasando la mirada curiosa de su abuelo, y continuó avanzando hacia la jaula. El Kyuubi la miró con desprecio y odio, sus brillantes ojos rojos miraban desconcertantemente hacia su alma mientras se detenía frente a los barrotes de la jaula. Los Biju podrían perfectamente extender la mano y atacarla, pero a ella no le importó. Sin otro segundo para reflexionar sobre su decisión, Naru ignoró el repentino ruido de queja que provenía de Nidaime y Shodaime detrás de ella y entró en la jaula. Ella miró hacia arriba a la bestia sellada dentro de ella, lo miró a los ojos y se preguntó por un momento si realmente estaba en su sano juicio para hacer tal cosa. De cualquier manera, tras escuchar las historias de su abuelo y su tío, ya había decidido que haría esto. Si Yoine y Itachi habían actuado mal por las razones correctas, se habían convertido en monstruos para proteger lo que apreciaban, y aún así se habían ganado su perdón y el de quienes los rodeaban, entonces podría concederles la misma cortesía a los Biju. Te perdono, dijo Naru con calma mientras miraba a los ojos de su prisionera, sus orbes granates combinaban con el tono carmesí del zorro de 9 colas. El Kyuubi se congeló, sus labios se detuvieron en su movimiento para gruñir, sus grandes fauces se cerraron una vez más, aunque esta vez en estado de shock. Te perdono, repitió Naru, sus ojos brillando levemente mientras le sonreía al gran zorro. Por matar a mis padres, por destruir mi aldea. Te perdono por todo, continuó Naru, abriendo los labios mientras una suave risa brotaba de su pecho. Las lágrimas comenzaban a resbalar por sus mejillas mientras daba un paso al frente, esta vez parándose frente al Kyuubi no Kitsune sin ningún temor. Y yo también estoy agradecido. El Kyuubi se puso rígido mientras hablaba, sus ojos se entrecerraron como si esperara que todo fuera un truco. En lugar de girar bruscamente o encadenar de repente al Kyuubi, Naru se estiró y tocó al gran zorro en el hocico. Durante todos esos años en que estuve herida o moribunda, me salvaste. Me sanaste, curaste mis heridas cuando nadie más lo hizo, y cuando mis seres queridos estuvieron en peligro, me diste el poder de protegerlos. Sin ti, no habría podido proteger a mis seres queridos. Por eso, incluso si no lo hubieras previsto al hacerlo, te doy las gracias. Los ojos del Kyuubi ahora estaban muy abiertos por la sorpresa, su mirada inquieta y su cuerpo todavía tenso mientras trataba de entender sus palabras, de comprender su perdón y agradecimiento. Naru permaneció de pie frente al Kyuubi en silencio, con su mano todavía colocada sobre su hocico. Detrás de ella, Tobirama estaba de pie con su mano ligeramente extendida hacia ella, sus ojos ligeramente abiertos ante la escena frente a él. Hashirama estaba de pie junto a su hermano menor con la mandíbula bien abierta, su pie derecho un paso delante del izquierdo y sus brazos a los costados en preparación para un jutsu. Ambos estaban asombrados por las acciones de Naru, por sus palabras y su sinceridad. Nunca antes habían esperado que alguien tratara a un Biju con tanta justicia, y mucho menos que los perdonara por sus atrocidades. Uzumaki Naru era un verdadero enigma. Naru abrió los ojos y vio el tranquilo jardín en el que había decidido meditar. Había pasado alrededor de 1 hora, dejándola solo con 2 más para ser llamada a las cámaras del consejo y sometida a juicio ante todos. Su mirada se movió sobre el paisaje y sintió que el chakra que antes veía como una neblina verde, ahora se deslizaba a través de los cuerpos de cada planta. Antes, el chakra verde la asustaba y le dificultaba percibir todo lo que la rodeaba. Ahora, la energía le ofrecía consuelo y comprensión de todo lo sucedido. ¿Puedes sentir el chakra de la naturaleza? ¡Increíble!,
Resonaron los pensamientos de Hashirama en su mente, provocando una mueca de dolor en el niño Uzumaki. No estaba acostumbrada a que la gente hablara en su cabeza. Sus pensamientos eran bastante privados, y que dos personas pudieran oírlos dentro de ella la ponía nerviosa. No le hagas caso al idiota de mi hermano, Naru. Pronto aprenderá. La voz tranquilizadora de Tobirama se filtró en sus pensamientos y la hizo sentir un poco mejor, aunque aún estaba rígida por su presencia. Si bien no tenía por qué permitirles entrar en sus pensamientos y podía perfectamente bloquearlos, sentía que su percepción era bastante sorprendente y no quería dejar pasar la oportunidad de aprender más. Lo entiendo. Solo tengo que acostumbrarme a esto, es diferente a lo que estoy acostumbrada. Naru le informó interiormente al Kage. Dejó que su chakra se extendiera por toda la zona, tensando ligeramente sus espirales antes de relajarse bajo su suave presión. Acababa de asentar su chakra sobre toda la propiedad de Ayate cuando Tobirama volvió a hablar. Tienes un alcance impresionante para alguien de tu edad, además de una sensibilidad agudizada. Es muy probable que tu destreza sensorial de Uzumaki se haya combinado con la mía, lo que ha generado una mayor afinidad. Aún así, me intriga que puedas manejar tal flujo de información. La mayoría de las personas, incluso las sensoriales entrenadas, apenas pueden manejar la memoria de dos clones de sombra, y mucho menos un alcance tan amplio. Naru sintió que sus mejillas se ruborizaban levemente ante el elogio. Si bien era cierto que la información era mucha y que se había sentido abrumada con bastante frecuencia, lo manejaba mejor que la mayoría. Gemma le había enseñado lo suficiente sobre cómo regular la memoria de sus clones de sombra como para comprender lo mal que podía llegar a estar. Ya me he acostumbrado. Con mis reservas, puedo invocar cientos de clones, y los recuerdos repentinos suelen golpearme como un puñetazo en el estómago. Uno de mis hermanos, Gemmani, me enseñó a extraer la información importante y a guardarla además en un lugar seguro para revisarla más tarde cuando tenga tiempo. Naru respondió al Nidaime, concentrándose en los recuerdos y emociones que había encerrado el día anterior. Todavía estaba adolorida y no podría entrenar demasiado, lo que le dejaba con poco que hacer además de repasar sus pensamientos. Tirando suavemente del espacio que había bautizado como Habitación de Pandora, en honor a un antiguo mito que Shisui le había leído de joven, Naru dejó que sus pensamientos sellados fluyeran con cuidado por su mente. Tanto para Hashirama como para Tobirama, los recuerdos adquirieron la apariencia de una gran pantalla, y los pensamientos de Naru resonaban en ellos mientras organizaba cuidadosamente cada uno en su mente. El primer recuerdo que apareció fue durante su batalla con Shisui. Uno de sus clones estaba acampado cerca de la academia hablando con Iruka. El Chunin conducía a sus estudiantes a los túneles secretos de la academia, asegurándose de sonreír y calmarlos mientras Naru, con sus habilidades sensoriales, vigilaba a cualquier ninja enemigo. El siguiente fue Naru sellando las habitaciones que albergaban a los civiles dentro de los túneles laberínticos del monumento Hokage antes de que ella y otros dos clones, junto con la ayuda de miembros de los escuadrones de barrera, los sellaran adentro. A continuación, se mostraron breves fragmentos de los clones de Naru trabajando en Konoha antes de la invasión para minimizar las bajas. Mientras tanto, la verdadera Naru luchaba y observaba el encuentro del tercer examen sin mostrar ni una pizca de lo que tramaban sus copias. Después de eso, llegaron las emociones realmente difíciles de procesar, incluyendo su traición a la identidad de Jin. A Naru le llevó un tiempo procesar las emociones que había ocultado, empujándolas suavemente con sus elementos opuestos a medida que las comprendía. Contrarrestó su odio con lógica y prosiguió su lucha contra Orochimaru. Aquí, Tobirama tuvo que apretar los brazos opuestos al cruzarlos. Hashirama entrecerró la mirada y su mandíbula se cerró de golpe con un chasquido audible mientras observaban el desarrollo de los acontecimientos. Cuando llegaron a la historia de Jin, los dos estaban tensos y Naru estaba empezando a sudar. Su chakra comenzó a retraerse del suelo y ella continuó pasando por sus emociones.
Fue solo cuando llegó al recuerdo de Jin ofreciendo su alma al Shinigami después de que Hiruzen usara el sello de la muerte de la segadora que tuvo dificultades para pensar con claridad. Traición, tristeza, ¿por qué? Dolor, confusión, ¿por qué? Pena, ¿por qué? Sus emociones se desvanecieron como una montaña rusa y trató de respirar a pesar de las lágrimas que le picaban en las comisuras de los ojos. De todos los sellos que su Hokage podía realizar, eligió el que le arrebató a su familia. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Naru pensó con la creciente sensación de abandono que se apoderaba de sus emociones. Solo lo hizo para asegurarse de que, pasara lo que pasara, Orochimaru no pudiera bloquear ni evadir el sellado, comentó Tobirama en voz baja. Naru sintió una oleada de furia desenfrenada por la defensa que el hombre hizo de su estudiante. Así que decide ser un completo idiota y dejarnos atrás sin previo aviso cuando podría haber elegido la vida. ¡Qué inteligente! ¿Cómo puede elegir un camino que traiciona a sus seres queridos tan fácilmente? Naru replicó, sus pensamientos amargos y llenos de todas las emociones negativas que sintió por la elección de Hiruzen. Hiruzen quería asegurarse de que Orochimaru no se opusiera a su decisión. Sabes que el chico era maestro de sellos solo bajo la tutela de Hiruzen y su compañero. Si Hiruzen hubiera usado cualquier otro jutsu, no habría habido garantía de que los efectos se deshicieran fácilmente. Hiruzen eligió la mejor opción, pero eso no la hace la más fácil, dijo Hashirama, y sus palabras calmaron la rebelión en la mente de Naru. Sintió que más lágrimas se derramaban por sus mejillas mientras hablaba de nuevo, esta vez sin importarle que sus palabras ya no estuvieran dentro. Tuvo que elegir ese jutsu. ¿Cuántas veces debo perder a alguien importante por ese jutsu? ¿Cuántas veces debo robar la libertad y destruir vidas? Tomó esa decisión sin considerar lo que haría. Su voz se fue apagando y abrió los ojos lentamente, abandonando su postura meditativa para apoyar las piernas contra el pecho. Reclinó la espalda contra el tronco del gran Sakura y miró al cielo. De todos los que habían muerto en su nombre con la intención de salvarla, solo su madre había pensado en ella también. Namikaze Minato selló al Kyuubi en su interior y murió sabiendo que se quedaría sin padres, eligiendo tomar una acción que la dejaría sola a largo plazo. Uchiha Shisui doblegó su voluntad y la de otros para garantizar su seguridad en su hogar, pero cuando se suicidó, no escatimó en pensar en lo devastada que estaría al verlo partir. Itachi masacró a su clan, se llevó a las pocas personas que no la miraban con desprecio y dejó a su mejor amiga sumida en su odio y dolor. Hayate se puso en la línea de fuego para protegerla de la guerra, para salvarla de la mira de Kabuto, y nunca miró atrás ni se preguntó hasta dónde llegaría para asegurarse de que él y el resto de sus hermanos estuvieran a salvo. Hiruzen, el hombre que la crió y le dio a tanta gente importante, el hombre que la puso en primer lugar y el hombre que casi le arranca el corazón con su sacrificio. La gente decía que morirían por su seguridad, morirían para asegurarse de que ella fuera feliz, pero nunca se detuvieron a considerar el hecho de que ella preferiría que vivieran por ella. Quizás creían que la única manera de que pudieran vivir era si tú también vivías, preguntó Hashirama con suavidad, con voz tranquilizadora. El chakra azul del sello de Jin se arremolinaba en sus venas y se extendía por sus extremidades, haciéndola estremecer mientras subía por su mejilla y permanecía allí. El chakra se sentía como un par de brazos que la rodeaban por los hombros, haciéndola sacudir la cabeza bruscamente para deshacerse de esa sensación extrañamente agradable. «Eres demasiado buena en esto», le susurró Naru al Hokage, acurrucándose con más fuerza alrededor de sus piernas mientras apoyaba la cabeza sobre las rodillas. Respiró hondo para calmarse y cerró los ojos para concentrarse. Las firmas de sus hermanos estaban nerviosas, sin duda percibiendo la repentina retirada de Naru de su alcance. Con cuidado, la Uzumaki volvió a probar sus anillos, respirando a través de las emociones. Se quedó así un rato, logrando procesar sus pensamientos sobre Hiruzen con mayor claridad. Para cuando terminó, se sentía agotada y bastante gruñona.
Tanto Hashirama como su hermano permanecieron en silencio mientras ella trabajaba en todo. Su presencia era tranquilizadora a pesar de la naturaleza incómoda del asunto. Después de que pasó media hora completa y dejó a Naru solo con otra hasta que tuvo que ir a las cámaras del consejo, desenrolló sus extremidades y se levantó hasta alcanzar su altura máxima. «Ahí estás, Gaki». Una voz baja y suave habló desde un costado. Naru se giró para ver a su padrino. No se molestó en limpiarse las lágrimas y, en cambio, saludó al Sannin con un gesto de la cabeza. ¿Qué necesitabas, Ero Sennin?, preguntó Naru, con las dos entidades en su interior casi ahogándose, una de la sorpresa y la otra de la risa. Una suave sonrisa iluminó el rostro de Uzumaki al oír las carcajadas de Hashirama y la tos de Tobirama. El Sannin la miró fijamente a la cara y a los ojos más de lo necesario. Tenía preguntas bullendo bajo su rostro, pero no formuló ninguna. En cambio, avanzó y se detuvo frente a su ahijada. Naru parpadeó y miró a Jiraiya, confundido por sus acciones. Jiraiya, ella comenzó de nuevo con la intención de cuestionarlo seriamente. Su intento fue frustrado por el hombre que le secó suavemente una lágrima de la mejilla con sus manos grandes y ásperas. Su boca se abrió en una silenciosa y trató de no sonrojarse mientras el Sannin asentía con una sonrisa. Entonces el bruto la agarró por la cintura y la cargó sobre su hombro. Me llevó al Hime. Volveré después de la reunión del consejo. Gritó Jiraiya hacia el recinto, con una multitud de firmas reunidas cerca del borde del jardín. Jiraiya no esperó respuesta antes de desaparecer en un Shuinshin, provocando la protesta de su ahijada. Los dos aterrizaron en un claro familiar, uno que hizo que Naru se tensara y tratara de alejarse de Jiraiya más que antes. Maldita seas un inútil Ero Sennin, si vas a hacer eso, que me ayudes, yo. Naru comenzó su amenaza incluso mientras era arrojada de los hombros del Gamma Sannin al abismo que la esperaba en un gran barranco. Jiraiya la llamó desde arriba, con voz firme pero cariñosa. ¿Es entrenamiento, Naruhime? Naru dejó escapar un grito de sorpresa mientras se desplomaba en la oscuridad, justo cuando su ira asomó y se dio la vuelta bruscamente. Su chakra se disparó y mientras los dos hombres en su cabeza gritaban, ella recurrió al recuerdo de su encuentro con Tobirama y su primera vez invocando un sapo. El humo se elevó del cráter cuando su mano se estrelló en el aire, y Naru sintió que sus reservas caían en picado cuando un sapo grande e imponente apareció debajo de ella. Su cuerpo aterrizó rígidamente sobre su cabeza. Gaki. ¿Qué demonios pasa?, gritó el sapo molesto, ganándose un gruñido de la kunoichi que estaba encima de él. Iba a mutilar a su padrino. Lo siento, Gamabunta Dono, Ero Sennin me ha vuelto a tirar al barranco, le informó al sapo, haciendo una mueca al sentir que los músculos bajo su cuerpo se tensaban y se preparaban para saltar hacia arriba. Su chakra reaccionó y se aferró al jefe sapo justo a tiempo. La gran invocación salió disparada del barranco y aterrizó junto a un Jiraiya que aplaudía, con una sonrisa burlona en los labios del hombre. Bien hecho. ¿Puedes invocar un sapo con solo crear la conexión?, lo elogió el hombre. Naru resopló, mirando oscuramente a su padrino incluso mientras su sangre cantaba de alegría. Por alguna razón, el hombre sabía exactamente lo que ella necesitaba para ponerse en marcha. Pero eso no significaba que no le iba a patear el trasero en el momento en que Gamabunta la llevara a la cima del barranco. Llegó a la sala del consejo con Jiraiya y Genma a su lado. Kakashi caminaba tranquilamente detrás de ella, y pudo sentir las miradas de todos los presentes posadas en ella incluso antes de cruzar la puerta. Recorrió con la mirada a los presentes y se aseguró de comprobar su nivel de amenaza y cuánto podía ayudarla cada uno en su situación actual y a largo plazo. Luego, se giró hacia el líder de la reunión y el hombre frente a ella. Sus pies se detuvieron a pocos pasos de la gran mesa que albergaba a todos los jefes de clan y representantes civiles de Konoha, y su figura cambió al inclinarse ante su líder. Okage-sama, dijo Naru respetuosamente a Hiruzen, ganándose un gesto de aprobación antes de enderezarse. Kakashi se colocó a su lado y Jiraiya se acercó a la Okage, rozándole el brazo con los dedos para tranquilizarla, mientras Genma se colocaba a su lado.
Tras ellos, las puertas se cerraron y sellaron la habitación con una barrera de privacidad, impidiendo cualquier intruso. Genin Uzumaki Akiane Naru, ¿sabe por qué lo han llamado a esta reunión? Sarutobi comenzó mientras se ponía de pie, cortando el tenso silencio con una voz firme. Naru respiró profundamente, repasando su plan antes de dar un paso adelante para hablar claramente a todos los presentes. «Hola, Okage-sama», respondió, ganándose un sonoro asentimiento mientras Hiruzen continuaba. «Ha sido llamado aquí por la retención ilegal de una habilidad de linaje que podría haber beneficiado a Konoha». «¿Cómo se declara?». Naru miró fijamente a los ojos del Hokage y habló con cuidado. «No culpable», expresó ella. Se escuchó un murmullo y una voz del Consejo Civil cortó el aire. «Inocente. Nos ocultaste que podías usar el jutsu de Hashirama-sama», gritó el hombre, atrayendo no solo la mirada del acusado, sino también la de todos los presentes. Por un momento, Naru se quedó mirando fijamente al representante antes de decidir continuar con lo que había dicho. «Si me hubieras dejado continuar, habría expuesto mi razonamiento», le informó Naru con calma al hombre, ignorando su boca cuando se abrió y se preparó para reprenderla. «¿Y qué razonamiento es ese, Uzumaki?». Una voz llamó desde el otro lado de la mesa, guiando la atención de Naru hacia la figura de Yamanaka Inoichi. Naru asintió con respeto al hombre y se enderezó ligeramente mientras hablaba. «No me considero culpable de la acusación, considerando que nunca oculté ilegalmente la información», añadió. De nuevo, alguien del lado civil intentó intervenir, con la voz más grave y cargada de odio. «Inocente. ¿Crees que ignoramos que usaste Mokuton contra el Sannin serpiente Orochimaru? Sabemos lo que pasó y solo intentas escabullirte del castigo». Un ceño fruncido casi se dibujó en sus rasgos, la mano de Genma rozando su espalda evitó que lanzara una mirada fulminante al otro comentarista. «De hecho sé cómo realizar Mokuton», sin embargo, una vez más las palabras de Naru fueron interrumpidas. «Mira, lo admite. El demonio debería ser castigado por ocultarle tales talentos al consejo», gritó otro miembro del consejo. Naru dejó escapar un suspiro semifrustrado mientras abría la boca nuevamente. Admitir tener Mokuton no es un delito, ni tampoco lo es ocultar una habilidad de clan. ¿O es que ninguno de ustedes entiende el simple hecho de que un clan puede ocultar información solo para sus ojos a su líder?, espetó, hablando rápidamente por miedo a ser interrumpida de nuevo. Sarutobi se inclinó hacia adelante mientras la miraba con ojos tranquilos, levantó la mano para silenciar a todos, incluso aquellos que abrían la boca del lado shinobi, para que ella pudiera continuar. Exhalando, Naru le envió al hombre un gesto de agradecimiento y lo instó con sus palabras. «Formo parte del clan Uzumaki, lo que me permite mantener en secreto información como mi linaje si lo considero necesario». Okage-sama no era el único que desconocía esto, ni ustedes tampoco. No le he contado a nadie sobre mi destreza, y no fue por la esperanza de obtener poder ni nada por el estilo. Oculté mi habilidad porque no pensé que producir un solo retoño beneficiaría a Konoha a largo plazo. Mi habilidad para usar Mokuton se extiende a pequeñas hazañas que apenas importan y me dejan sin aliento. Solo quería mostrarle esta habilidad al Hokage si eso significaba que pudiera usarla para el beneficio de Konoha, no para preocuparlo ni darle otro secreto que guardar. Naru terminó con otro gesto de la cabeza hacia su líder. Luego, observó a cada miembro de la mesa presente para evaluar sus reacciones. El silencio se cortó cuando Shikaku Nara habló. «Invocas la ley del clan, que sin duda te protegería, y sin embargo no pareces entender que para que la ley del clan se aplique tendrías que tener un jefe o un jefe sustituto para tu clan que supiera sobre tal habilidad, dos cosas que no tienes». Shikaku la miró fijamente con firmeza. Naru se mordió el labio y suspiró profundamente antes de volverse para mirar al Hokage. Antes de que ninguno de los miembros del consejo pudiera reaccionar ante la revelación, interrogó al Hokage. «Hokage-sama, ¿no es cierto que le notifiqué al jefe del clan sobre tal suceso?». Esta era la parte en la que Tsujiji estaría sonriendo si no hubiera sido entrenado para mantener esas cosas ocultas. «Sí, lo hiciste», el Hokage asintió, ganándose miradas incrédulas.
y Noichi se giró hacia el Hokage, abriendo la boca justo cuando Yashi de repente ladró a su lado. ¿Qué quieres decir? Tú mismo dijiste que no sabías nada de sus habilidades, así que ¿cómo sabes que se lo contó al jefe del clan? Además, ¿quién podría ser el jefe del clan Uzumaki y dónde está? Preguntó el patriarca Yuga a toda velocidad, ganándose una mueca de su líder antes de que el Sandaime Hokage levantara la mano y señalara al otro lado de la sala. Naru sintió que todas las miradas se volvían hacia ella y se aseguró de parecer lo más tranquila posible, sin dejar traslucir sus verdaderas emociones. Como dijo el Hokage-sama, le informé al jefe del clan. ¿Cómo iba a desconocer mis habilidades, después de todo? Naru dejó la conversación abierta, conteniendo una sonrisa burlona mientras la información se asimilaba en la mente de todos los presentes. Había notado que los ojos de Shikaku se iluminaban en cuanto habló con Hiruzen. Su comprensión apenas parpadeó mientras seguían los pasos. Su mirada se cruzó con la de ella y le ofreció una mueca. Ella tamborileó con el dedo en sus pantalones cortos y le devolvió la mirada antes de fijarse en la habitación en su conjunto. Pero ni siquiera es adulta. ¿No puede ser jefa de clan?, preguntó el primer civil que la cuestionó, ganándose una risita divertida del lado shinobi. Sentada junto a Shibi Aburame y Yashi, Inuzu Katsume soltó una risita alegre y golpeó la mesa con la mano, observándolo como si fuera un trozo de carne particularmente interesante. Significativamente, el hombre tragó saliva. La chica es una genin, ¿o acaso olvidaste que nuestras definiciones son diferentes a las tuyas? Sin mencionar que los Uzumaki obtienen privilegios que la mayoría de los demás clanes no tienen gracias a su tratado con Konoha. ¿Se han olvidado de Kusina-chan? Se convirtió en la líder en el momento en que Mito-sama murió como representante permanente de la rama Uzumaki de Konoha. No tienes nada contra los Gaki que no infrinja sus derechos como líder permanente. La mujer le guiñó un ojo a Naru, ganándose un gesto de gratitud mientras la chica guardaba la información para más tarde. Sintió el orgullo crecer en su cabeza y volvió a oír la risa estridente de Hashirama. Empezaba a acostumbrarse a la brusquedad del hombre. En comparación, Tobirama solo emitía suaves murmullos de confirmación que apenas podía oír por encima de la risa de su hermano. Hiruzen tarareó y Naru juró que los ojos de Danzo se oscurecieron mientras su mirada sobre ella se sentía como hielo. Algo la aguijoneó, una corazonada que la hizo desear poder negar con la cabeza. Dejó a un lado el pensamiento y la sensación, casi pasando por alto la leve mueca que el anciano hizo. La curiosidad y un dejo de disgusto se deslizaron por sus pensamientos respecto al hombre antes de que Naru volviera a la conversación en cuestión. Ella archivó el momento mientras observaba la mirada ligeramente satisfecha presente en el rostro de Jiji. Como acaba de decir Uzumaki-san, los cargos contra ella carecen de fundamento. Tenía plena autoridad para ocultar dicha información a este consejo. Por lo tanto, declaró este caso nulo. El Sandaime habló, bajando ligeramente la voz al notar el dolor en su tono. Naru se tensó y vio cómo Jiraiya, preocupado, posaba una mano sobre el hombro del hombre. Quiso correr hacia él, pero tuvo que esperar. Shikaku tomó las riendas, de pie con una expresión sombría y calculadora en el rostro, mientras observaba a su Hokage luchar contra una fuerza invisible. Se levanta la sesión. En cuanto las palabras salieron de los labios del hombre, la mano de Genma desapareció de su espalda y Naru apareció junto a su Jiji. Colocó una mano verde brillante sobre la cabeza del hombre, con los ojos llenos de preocupación y dolor oculto mientras intentaba averiguar qué le pasaba. Hiruzen la miró con cariño mientras la tensión de sus labios desaparecía y su chakra eliminaba el dolor que había sentido. Está bien, Naru, es solo la urgencia del alma por salir de este cuerpo cansado. Aún me quedan 2 días, dijo con voz áspera, ganándose la mirada penetrante de la desgarrada Kunoichi. Eso no lo hace bien, dijo ella seriamente. En respuesta, Hiruzen hizo una mueca, aunque logró ponerle una mano en la cabeza. Asintió y se relajó en su silla, mientras su estudiante le apretaba el hombro.
Al menos puedo verte hacer Chunin, Naru, susurró el hombre. Naru se contuvo para no echarse a llorar mientras agarraba su mano con la suya, asintiendo con la cabeza. Ay. Gracias, Okano, jiji, terminó con un tono más firme que dejó a Hiruzen sonriendo con melancólica aceptación y alivio. Vaya espectáculo el que acabas de hacer, Uzumaki. Gritó una voz, atrayendo la mirada de Naru hacia los penetrantes y juguetones ojos de Inuzuka Tsume. Gracias, Inuzuka-san, le dijo Naru a la mujer, con una leve sonrisa mientras apretaba de nuevo la mano de Hiruzen antes de soltarla. Se mantuvo a la derecha del hombre, sin querer irse. La matriarca Inuzuka pareció entender. Vaya, niña, deja ya las formalidades. No hay necesidad de que la hija de Kusina sea tan estirada. Son los genes de tu maldito padre, ¿no? Le dijo Tsume con una sonrisa y un brillo en los ojos. Naru se puso rígida ante la mención de sus padres antes de relajarse cuando notó que la sala del consejo estaba vacía de todos excepto Shikaku, Inoichi, Chosa, Ieyasu, Kakashi y Genma. Genma se acercó y pasó junto a Tsume, moviéndose para pararse al lado de Suimoto de manera protectora. Deja en paz a Tsume, es solo una niña. Gruñó protectoramente, resoplando cuando la mujer se rió a carcajadas. Desde atrás de ella se acercó Ieyasu, sus ojos se entrecerraron al mirar a Uzumaki. Naru agachó la cabeza ante el hombre, haciendo una media reverencia en señal de reconocimiento al jefe del clan. Hinata le había inculcado cómo debía reaccionar ante su padre en situaciones formales, y a pesar de que la reunión se había aplazado, Naru aún sentía la necesidad de tratarlo con respeto. Ella respetaba a Ieyasu como un ninja fuerte y un jefe de clan decente, incluso si sus habilidades como padre eran malas y necesitaba, en palabras de Mitarashi Anko, tener más coraje con respecto a sus mayores. El hombre asintió y su ceño se suavizó un poco ante su muestra de gracia. A su lado, Genma se puso rígido, mirando con cautela al hombre y a Naru. Luego Kakashi se colocó detrás de ella. ¿De verdad que los sorprendiste? Quizás deberías intentar no ser tan impredecible, Naruhime, podrías provocarme un infarto, bromeó el hombre, ganándose la mirada vacía de su estudiante. Si no estás lo suficientemente en forma como para que eso suceda, quizás sea mejor. Quizás pueda encontrar a alguien competente como mi sensei esta vez, respondió Naru con voz apagada, ganándose una mirada fingida de dolor de su maestro mientras jadeaba dramáticamente. Tsume volvió a reír, dejándose llevar mientras se estabilizaba en la larga mesa. Ieyasu miró a la mujer con una ceja levantada, con cariño extendiéndose por su rostro. Naru se preguntó cómo el jefe Inuzuka había logrado eso. Me despido. Que tenga buenas noches, Okage-sama. Tsume, ¿le importaría acompañarme? Ieyasu habló de repente, extendiendo la mano hacia la mujer antes de que se enderezara. Tsume le sonrió al hombre con los colmillos asomando bajo los labios, y su sonrisa salvaje le valió otra mirada cariñosa. Sí. Vamos, idiota. ¿Qué tal si vamos a tomar algo? Me muero de hambre. Gritó la cabeza, intentando arrastrar al hombre mientras huía de la habitación. Naru miró a la mujer con una suave sonrisa, notando lo bien que encajaban. Tendría que preguntarle a Hinata sobre su relación. Sabía que no era romántica, y así apenas tenía espacio para esas cosas tras la muerte de su esposa, pero sin duda parecía cercana e importante para él. Tal vez podría obtener la ayuda de Tsume con respecto al plan de ella y Hinata para el clan Hyuga. Bien jugado, Naru, dijo Inoichi, ganándose la atención de Uzumaki por el momento. El albino hizo una pausa y le sonrió al hombre, recibiendo una sonrisa a cambio cuando le respondió. No tengo ni idea de a qué te refieres, Inoichi-san. Solo dije la verdad. Shikaku resopló junto a su amigo. Sus ojos se movieron hacia Genma a su lado y Kakashi a su espalda antes de mirar al cansado Sandaime que los observaba a todos. Estuvo bien. Me gustaría hablarlo más contigo, si no te importa. Yoshino también quería hablar contigo, dijo Shikaku, ganándose una mirada de desconcierto del Uzumaki. Shikamaru me invitó a cenar, si es a eso a lo que te refieres, Shikaku-san.
Mencionó que, después del tercer examen, solo quería hablar de su entrenamiento conmigo, le informó Naru, disfrutando de la sorpresa que se reflejaba en sus ojos oscuros antes de que el hombre le tarareara. ¿Qué tal esta noche? El hombre miró más allá de ella, hacia el ocaje, y luego a Genma. Naru se giró hacia su hermano y el hombre suspiró. Adelante. Se lo diré a Yugao. De todas formas, solo queríamos estar tranquilos. Ve a ser de figura decorativa. El tokujo la acarició con las manos, ganándose una sonrisa perpleja de su hermana. Naru asintió en señal de aceptación hacia Shikako. Bueno, voy a llevar a Sensei a su casa. Nos vemos mañana para entrenar a Naru, dijo Jiraiya, rompiendo el silencio. Naru lo miró y luego, preocupado, a Hiruzen. El hombre también la despidió con un gesto, con una sonrisa pasible en su rostro cansado. Todavía tengo tiempo, Naru. Ven a verme mañana. Naru asintió con pesar. Luego siguió a Shikako a su casa. Inoichi y Chosa se separaron, mientras Genma arrastraba a Kakashi de vuelta al complejo. Se sentía más ligera que antes, pero algo aún la atormentaba. Disfrutó de la noche, pero en el fondo de su mente, vio la frágil figura de Hiruzen y escuchó las palabras de Hashirama. Al final, sabía qué decidiría. Si era una decisión que la atormentaría, no le importaba. Su Jiji merecía la tranquilidad que ninguno de sus otros guardianes tenía. Fin del capítulo.